Nadie en la ciudad de Valle Sombrío entendía exactamente lo que había ocurrido la noche en que Lucas Brandao, un hombre común, desapareció durante casi 3 horas, y regresó completamente diferente. No recordaba dónde había estado, no recordaba con quién había hablado, pero volvió con una llave antigua, manchada de tierra, y una frase que repetía sin parar. Yo vi lo que no debía ver. Desde esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Ruidos en la madrugada, luces que se apagaban solas, mensajes anónimos dejados en la puerta de su casa, y, sobre todo, un nombre que nunca había escuchado, pero que resonaba en su mente como si fuera parte de él. Helena. ¿Quién era Elena? ¿Qué significaba aquella llave? ¿Y por qué todos parecían saber más de lo que decían? Lucas sentía que alguien lo observaba, que alguien, o algo, quería que descubriera la verdad, pero no sin pagar el precio. Y mientras intentaba seguir con su vida, un detalle pasó desapercibido para todos, excepto para él. Esa llave, la que apareció en su mano durante el apagón, abría una puerta que no debería existir. Capítulo 1. La llave que no existía. Lucas pasó la mayor parte de la noche sentado en el borde de su cama, observando la llave que había encontrado en su mano después del apagón. Era vieja, de metal pesado, desgastada por el tiempo, pero lo que más lo inquietaba no era la llave, sino la sensación de que no estaba solo cuando despertó en el suelo del galpón abandonado. Aunque intentara convencer a los demás, y a sí mismo, de que había sido un simple desmayo, algo dentro de él gritaba que no era verdad. Esa madrugada, mientras la lluvia golpeaba el techo de su casa, Lucas escuchó un sonido que no provenía del exterior, sino de dentro de su armario. Un golpecito, suave, casi tímido, pero insistente. Toc, toc, toc. Se quedó inmóvil, esperando que su imaginación terminara el juego. Pero no, el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Toc, toc, toc. Lucas se levantó lentamente, como si sus pies pesaran toneladas. Abrió el armario de golpe. Nada. Ropa, cajas viejas, el olor a madera húmeda. Nada fuera de lugar. Pero justo cuando iba a cerrar la puerta, notó algo. En el fondo, en una tabla del armario que siempre había sido lisa, ahora había una marca. Una especie de símbolo tallado en la madera, un círculo incompleto y, dentro de él, un pequeño triángulo invertido. Jamás había visto ese símbolo. Jamás. De pronto, la llave en su mano comenzó a ponerse tibia, como si reaccionara al símbolo. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué te hicieron, Lucas? Susurró una voz en su cabeza, suave, femenina. Se dio la vuelta aturdido, convencido de que alguien estaba detrás de él. La casa estaba vacía, completamente vacía. Respiró hondo, tratando de recuperar la cordura. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía una explicación lógica. Solo sabía que desde la noche del apagón, su mente no era la misma. Algo se había quebrado dentro de él. Tomó su chaqueta, salió a la calle y caminó bajo la lluvia. Necesitaba aire, necesitaba moverse. Pero mientras avanzaba por las calles vacías de Valle Sombrío, notó algo inquietante. Las luces de los postes parpadeaban a su paso, una tras otra, como si reaccionaran a su presencia. Cuando llegó al viejo puente de madera, el que la ciudad evitaba desde el accidente de hace años, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Alguien estaba allí, una figura femenina, de espaldas, inmóvil bajo la lluvia. Lucas sintió un impulso extraño. No era miedo, era reconocimiento, como si ya la hubiera visto antes, aunque no recordara cuándo. ¿Helena? Susurró sin entender por qué ese nombre simplemente escapó de sus labios. La figura giró lentamente, muy lentamente, pero justo antes de mostrar su rostro, un relámpago iluminó el cielo, y ella desapareció. No caminó, no corrió, no saltó. Simplemente ya no estaba. En el lugar donde había estado de pie, había algo en el suelo. Lucas se acercó, temblando. Era un pedazo de papel, mojado por la lluvia. Lo levantó con cuidado. A pesar de la tinta corrida, pudo leer una frase escrita a mano. No abras la puerta. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿A qué puerta se refería? ¿A la del símbolo? ¿A otra que aún no conocía? ¿Y quién había escrito el mensaje? Justo en ese momento, escuchó un crujido a sus espaldas. Se dio vuelta, y vio a un hombre parado en la entrada del puente, observándolo en silencio. No llevaba paraguas, ni capucha, ni parecía afectado por la lluvia torrencial.
Su voz fue baja, pero firme. Lucas, no deberías estar aquí. Lucas retrocedió un paso, asustado. ¿Quién es Elena?, preguntó con un hilo de voz. El hombre lo miró como si la pregunta fuera una sentencia. Aún no lo recuerdas, dijo. Pero lo harás. El relámpago iluminó el cielo una vez más. Y cuando Lucas parpadeó, el hombre también había desaparecido. La lluvia, el papel mojado, la llave caliente en su mano. Todo se volvió una mezcla de preguntas sin respuestas. Y la noche recién estaba empezando. Capítulo 2. Sombras que lo siguen. Lucas no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo en el armario. La figura bajo la lluvia. El papel mojado. Y, acima de tudo, o homem do poente, com aquele olhar vazio, mas ao mesmo tempo familiar, como se o conhecesse de algum lugar que ele não conseguia lembrar. Al amanecer, decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Se duchó, se vistió y salió a la calle con la llave en el bolsillo, aunque no entendía porque sentía que debía llevarla consigo a todo momento. No era una llave común, y él sabía de eso. Mientras caminaba hacia el centro de Valle Sombrío, comenzó a notar algo inquietante. Dos personas lo observaban de lejos. Primero, una mujer mayor parada frente a la panadería. Cuando Lucas cruzó su mirada con la de ella, la mujer desvió los ojos de inmediato, pero no antes de hacer un gesto rápido con la mano, algo parecido a un pequeño triángulo. El mismo triángulo que había dentro del símbolo del armario. Lucas tragó saliva y apretó el paso. En la esquina siguiente, un joven con capucha lo observaba desde un poste. Cuando Lucas pasó, el chico murmuró algo que él apenas alcanzó a escuchar. Aún no debía despertar. Lucas se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Pero el joven ya no estaba allí. Había desaparecido entre los autos, como si nunca hubiese existido. Confundido, decidió ir ao único lugar donde talvez encontraria respostas, a casa de seu amigo Rafael, que havia sido policial e sempre tinha um jeito lógico de enxergar as coisas. Quando Lucas chegou e golpeou a porta, Rafael lo miró con surprise. Hermano, pareces un fantasma. ¿Qué pasó? Lucas entró, cerró la puerta y contó todo. Absolutamente todo. La desaparición. La mujer do puente. El mensaje. El símbolo. La voz femenina en su cabeza. El hombre que lo conocía. Rafael escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando Lucas terminó, esperó que su amigo riera o dijera que estaba exagerando. Pero no. Rafael tenía el rostro serio, demasiado serio. Lucas, dijo finalmente, hay algo que no te conté el año pasado porque pensé que no era relevante. Pero ahora, creo que sí lo es. Lucas sintió el estómago apretarse. ¿Qué cosa? Rafael respiró hondo. Hace un año, alguien pasó por lo mismo. Un chico llamado Adrián Melo. Desapareció por horas, volvió sin recuerdos. Y también mencionó ese nombre. Lucas sintió un escalofrío. ¿Helena? Rafael asintió lentamente. Sí, Helena. El silencio que siguió fue pesado, denso, casi doloroso. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Lucas. Rafael bajó la mirada. Nunca volvió. Un día, desapareció por completo. Dejó su casa, su auto, su trabajo. Y nadie lo vio más. Lucas sentiu a pele arrepiar. A chave em seu bolso pareceu pulsar, viva, como si reagisse à revelação. Rafael, dijo con la voz quebrada, ¿qué está pasando conmigo? Rafael no respondió. En vez de eso, fue hasta un cajón y sacó un pequeño cuaderno negro, desgastado, amarrado con una cuerda. Esto pertenecía a Adrián, dijo, colocando el cuaderno sobre la mesa. Encontramos su casa intacta, pero esto estaba escondido detrás de una pared falsa. Lucas abrió el cuaderno lentamente. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, frases cortas, símbolos. Pero había una frase escrita varias veces, casi obsesivamente. No abras la puerta. Lucas sintió el corazón detenerse por un segundo. La misma frase, murmuró. La misma frase del papel. Sí, confirmó Rafael. Y hay más. Rafael pasó las páginas hasta llegar a una que tenía un dibujo. No era un dibujo normal. Era un croquis, un mapa, una guía. Lucas lo reconoció de inmediato. Es mi casa, susurró, horrorizado. El mapa mostraba claramente el interior de su casa. En un canto inferior había un círculo marcado en tinta roja. Rafael señaló el círculo. Esto, dijo, Adrián lo llamó la puerta que nunca debió ser abierta.
Lucas sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Rafael, en mi casa no hay ninguna puerta ahí. Rafael cerró el cuaderno. Según Adrián, esa puerta aparece solo para aquellos que fueron marcados. Lucas retrocedió, helado. ¿Marcados por quién? Rafael no respondió. Solo dijo, sea quien sea, ya empezó. Em esse instante, a janela da casa de Rafael estalou com golpe forte, como se algo tivesse batido ali. Lucas y Rafael corrieron até a janela. No había nadie. Pero en el vidrio, alguien había trazado, con un dedo mojado, el mismo símbolo del armario. Un círculo incompleto y un triángulo invertido. Lucas dio un paso atrás. Rafael murmuró, Lucas, tú no volviste diferente. Tú volviste con un aviso. Capítulo 3. La voz que no debería existir. Lucas regresó a casa acompañado por Rafael. Ambos caminaban en silencio, observando cada esquina como si algo pudiera surgir de cualquier sombra. El mapa del cuaderno de Adrián no dejaba de girar en la mente de Lucas. ¿Cómo podía existir una puerta en un lugar donde nunca había habido nada? Cuando llegaron, Lucas abrió la puerta lentamente. Todo estaba en su lugar. Nada había sido movido. Pero el aire parecía distinto. Más frío. Más pesado. Como si la casa respirara. Rafael revisó cada habitación, cada ventana, cada armario. Nada, dijo finalmente. Pero no bajes la guardia. Lucas se sentó en un sofá, tentando controlar a respiração. A chave pesaba no bolso, como un lembrete constante. Rafael, dijo con la voz baja, ¿tú crees que Adrián vio lo mismo que yo vi? Rafael no respondió inmediatamente. Se apoyó en la pared y cruzó los brazos. Creo que él intentó decirnos algo. Algo que no alcanzó a completar. Lucas pasó las manos por el rostro, desesperado. Siento que hay algo que debería recordar. Algo importante. Pero está como bloqueado. Rafael hacía próximo. Lucas, dime exactamente qué fue lo último que recuerdas antes de despertar en ese puente. Lucas cerró los ojos. Imágenes difusas comenzaron a aparecer. Sombras. Murmullos. Una figura femenina. Un pasillo largo y oscuro. Una puerta entreabierta. Y un susurro, casi imperceptible. Había una voz, dijo, esforzándose. Una voz de mujer. Era suave, pero angustiada. Ella me decía algo, una frase que no consigo recordar por completo. Rafael lo observó con atención. ¿Algo como qué? Lucas frunció el ceño, tentando forzar a memoria. El sonido estaba allí, atrapado detrás de un muro invisible. Era algo así como, no entres, no sigas, o, no sé, no logro escucharlo claramente. En ese momento, as luzes da casa começaram a piscar, uma a uma. Um estalo seco ecoou pelo corredor. Lucas e Rafael se levantaram ao mesmo tempo. Lo viste? Murmurou Rafael. Lucas apenas assentiu. Em seguida, a TV liga sozinha. A tela fica preta. E uma voz feminina, distorcida, quase metálica, surge do nada. Lucas! Ele congelou. Rafael deu 2 passos atrás. Quem está aí? Gritou Rafael. A TV permaneceu escura. Só a voz voltou, desta vez mais clara, quase triste. No abras la puerta. Lucas sentiu o sangue gelar. Esa es la voz, sussurrou. La voz que escuché essa noche. A tela da TV tremeu. Uma imagem começou a surgir entre chiados. Parecia uma sala mal iluminada. Paredes anti-gas. E no fundo, uma mulher de cabelo escuro, olhando diretamente para a câmera. Mas seu rosto estava borrado, como se algo a impedisse de ser vista com clareza. Lucas se aproximou lentamente, hipnotizado. Helena, murmurou, sem perceber que havia dito em voz alta. A imagem piscou. A mulher moveu a cabeça, como se tivesse ouvido. Lucas, te lo adverti. Rafael puxou Lucas pelo braço. Não la escuches. Aparta. Mas Lucas não conseguiu desviar o olhar. Advertir-me de quê? Perguntou, quase sem voz. A imagem da mulher estalou, distorceu-se, e a voz veio uma última vez, agora quase um grito. Não abras la puerta, todavía não. E a TV se apagou. Silêncio total. Lucas caiu no sofá, atônito. Rafael, ¿por qué ella me conoce? ¿Quién es Helena? ¿Y por qué? ¿Por qué intenta proteger-me? No entanto, Rafael não parecia convencido. Ele olhou para a TV desligada, depois para Lucas, e finalmente para o corredor escuro da casa. Lucas, dijo com voz tensa, não sei quem é Helena.
Pero sea lo que sea que te está hablando, no necesariamente está de tu lado. Lucas levantó la cabeza, confuso. ¿Qué quieres decir? Rafael respiró hondo, como si estuviera por decir algo que había callado por demasiado tiempo. Antes de desaparecer, Adrián dijo algo muy parecido, que una mujer, una voz, intentaba ayudarlo. Pero al final, ella lo llevó justo donde ellos querían. Lucas sintió que el corazón paraba por un instante. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Antes de que Rafael pudiera responder, un sonido agudo resonó en la cocina. Algo se caía. Ambos se giraron de inmediato, y al llegar a la cocina, vieron algo en el suelo que no debería estar allí. La llave, la misma llave que Lucas llevaba en el bolsillo, pero no la oyó caer. No sintió que se le resbalara. La recogió con mano temblorosa. Al cerrar los dedos, algo le arañó la palma. Un nuevo trozo de papel envolvía la llave. Rafael lo abrió lentamente. El mensaje era breve, sencillo, pero suficiente para helarles la sangre. Es demasiado tarde. Capítulo 4. Las huellas que no deberían existir. Elena despertó con el corazón acelerado, como si hubiera pasado la noche corriendo en un sueño del cual no recordaba nada claramente. Solo flashazos, sombras moviéndose detrás de árboles, susurros que no tenían dueño y la sensación, intensa y dolorosa, de que algo o alguien la había observado por horas mientras dormía. Abrió los ojos. La habitación de la cabaña estaba fría, demasiado fría para una mañana de otoño. Mateo ya no estaba allí. Sus botas habían desaparecido del rincón, donde las dejó antes de dormir. La alarma comenzó a sonar dentro de ella, un instinto primitivo que no necesitaba explicación lógica. «Mateo», llamó en voz baja, apenas un susurro. No hubo respuesta. Se levantó lentamente, sintiendo el piso de madera helado bajo sus pies. Cada tabla parecía crujir de forma diferente, como si la casa misma respirara. Quando se aproximou à janela, notou algo que gelou seu sangue. A neblina estava mais densa do que na noite anterior, espalhando-se como um tapete branco que engolia tudo a alguns metros de distância. «Mateo», disse apercido. A niebla, más espesa, y dentro de su pecho, ese mismo presentimiento que la había perseguido desde que encontraron la primera caja. Respiró hondo, intentando se recompor. Precisava pensar, não entrar em pânico. Precisava seguir os sinais, mesmo que não fizessem sentido. Y entonces lo vio. Una figura tenue, casi imperceptible, cruzando lentamente entre los árboles. No era Mateo. Era más baja, más delgada, e estaba inmóvil demais. Elena parpadeó, y la figura pareció desvanecerse como espuma. No supo si realmente estaba allí o si la neblina le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, algo dentro de ella insistía. No estás imaginando cosas. Hay alguien ahí. Se forzó a apartarse de la ventana. Cuando esse giro, notou algo en el suelo, justo al lado de la puerta. Uma folha de papel, dobrada duas vezes, como si fosse colocada ali com cuidado. La recogió con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano. Vuelve donde empezó todo. Antes de que sea tarde. No había firma. No había explicaciones. Pero Elena sabía exactamente a qué lugar se refería. Perene de regresso al bosque. El bosque la recebió com aquele silêncio pesado que só existe quando algo está prestes a acontecer. Cada folha, cada tronco, cada ramo parecia observar. Elena avanzaba entre la maleza con pasos cuidadosos, respirando rápido demais. Mientras caminhava, lembrava da caixa que havia sido deixada atrás do espelho, com aquela mensagem enigmática que ainda ressoava na memória. Não abras la caja. Não. As palavras começaram a ganhar novo peso conforme ela se aproximava do ponto onde tudo havia começado, a clareira onde Mateo encontrara a caixa de metal, enterrada sob raízes antigas. Pero algo não estava igual. A clareira, antes silenciosa e comum, agora parecia diferente. Havia uma estranha simetria em como as folhas haviam caído no chão, formando quase um círculo perfeito ao redor da árvore maior. E entonces lo vio. Pegadas. Varias. Las primeras eran grandes, profundas, como las de un hombre adulto cargando peso, las mismas que habían visto días atrás. Pero ahora había otras, pequeñas, pequeñísimas, como las de un niño. Imposible. Aquela floresta estava abandonada havia anos. Não havia casas próximas. Não havia trilhas. Ninguém jamais falará de crianças vivendo ali. Principalmente, ninguém havia deixado pegadas frechas após a chuva da madrugada.
Helena se ajoelhou, tocando el suelo húmedo. As marcas eram recentes, muito recentes. Como se alguém as tivesse deixado minutos antes. Las huellas pequeñas formaban un camino que llevaba hacia el tronco hueco donde Mateo había encontrado la primera caja. Mas algo novo chamava a atenção. Uma segunda caja, mais pequena, cubierta de um símbolo estranho, um círculo partido ao meio por uma linha torta, como se fosse um relógio quebrado. O coração de Helena martelou com tanta força que ela sentiu latejar nas têmporas. Mateo? Sussurrou, mirando ao redor. Nenhuma resposta. Ni un solo pájaro cantava. Ningún insecto zumbaba. El bosque estava muerto. O Helena estava ficando louca. Se aproximou lentamente da pequena caixa. El metal estava cubierto de barro seco, pero seguía fría. Fría de un modo antinatural, como si hubiera sido sacada de un pozo helado. Helena vaciló. No debía tocarla. Todo en su cuerpo gritaba eso. Pero algo más fuerte, curiosidad, miedo, o quizá destino, la obligó a extender la mano y rozar la superfície del metal. A temperatura caiu instantaneamente ao redor dela. O ar ficou pesado, espesso, difícil de respirar. E então se escutou um som longínquo, metálico, profundo, como uma porta pesada se abrindo, ou como algo gigantesco mudando de lugar debaixo da terra. Helena retrocedió un paso, como a respiração entrecortada. Su celular vibrou no bolso. Ela sabia, ali não havia sinal. Nem um traço. Nunca havia. Mesmo assim, a tela acendeu. Um mensagem. De um número desconhecido. Solo uma frase. No estás sola en el bosque. Helena girou sobre si mesma, o coração batendo contra o peito como se quisesse escapar. Quem está aí? Gritou, a voz tremendo. Nada. Só a neblina moviendo-se, o fingiendo mover-se. De repente, un crujido fuerte sonó detrás de ella, como si alguien hubiera pisado una rama seca. Helena se congeló. Sabia que não estava sozinha. Deu 2 passos para trás, sem tirar os olhos da escuridão. Uma sombra atravessou lentamente entre os troncos, silenciosa demais para ser humana, mas alta demais para ser um animal. La respiración de Helena se rompió en su garganta. Aquella sombra se detuvo. Pareció girar el rostro hacia ella. Él o que fosse, estava olhando direto para ela. Y entonces, la caja pequeña emitió un leve chasquido, como si algo dentro acabara de despertarse. Helena deu um salto para trás. A sombra recuou e desapareceu atrás de uma árvore. Não fugiu, não correu, apenas se apagou. La caja volvió a chasquear. Outro sonido. A susurrou. A latido. Helena sentiu a pele arrepiar da cabeça aos pés. A caixa estava pulsando, como se tivesse vida. De repente, folhas próximas começaram a se mexer. Não pelo vento, mas por movimento. Passos leves, rápidos, circulando ela. Pequenos demais para serem adultos. Ligeiros demais para serem animais. As pegadinhas infantes. Eles ainda estavam ali. E observando. Helena recuou lentamente, os olhos arregalados, o coração quase explodindo. E naquele instante, tudo se encaixou de maneira terrível. As pegadas pequenas não vinham de uma criança. Vinham de algo muito pior. E agora, ela havia despertado aquilo. A caixa pulsou novamente. Helena soltou um grito, virou-se e correu, sem olhar para trás, sentindo passos, pequenos, rápidos, numerosos, acompanhando-a entre as árvores. Não sabia se eram reales ou se sua mente estava rompiéndose. Pero estava segura de uma coisa. Lo que sea que vivía en ese bosque, no quería que ella encontrara la segunda caja. Y ahora, era demasiado tarde. Alguien, o algo, la había marcado. Y Mateo, en algún lugar dentro de aquella neblina, quizá ya había descubierto la misma verdad. Pero, ¿seguiría vivo para contarlo? Capítulo 5. La noche que no terminaba. Helena corrió sin mirar atrás. La niebla del bosque ya no parecía un fenómeno natural, era casi una presencia viva, cerrándose a su alrededor como dedos fríos que intentaban atraparla. Las ramas golpeaban sus brazos, el suelo estaba húmedo, y cada sonido, cada crujido, cada susurro, parecía seguirla, imitarla, vigilarla. El eco de los pasos pequeños continuaba detrás de ella. No eran pasos humanos. Se movían demasiado rápido, demasiado ligeros, como si algo pequeño y ágil saltara entre las hojas esperándola fallar, esperándola detenerse. «Mateo», gritó ella, con la voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta, solo el eco, y una risa suave, una risa infantil.
pero no era una risa humana. No tenía emoción, ni aire, ni vida. Era como el sonido de un juguete dañado repitiendo una carcajada grabada. Un sonido seco, metálico, artificial. Elena se detuvo solo un segundo, intentando orientarse. Tenía que encontrar la cabaña. La puerta, el teléfono, un punto de referencia. Pero cuando giró, su corazón casi dejó de latir. El bosque había cambiado. De verdad había cambiado. Árboles que minutos antes no estaban allí ahora formaban una muralla irregular, como si el bosque hubiera movido sus piezas para cerrarle el paso. La neblina se espesó aún más, hasta el punto en que apenas podía ver sus propias manos. «Esto no puede estar pasando», susurró, casi sin aire. Y entonces lo vio. Una luz. Pequeña, amarilla, temblorosa. Una linterna. Apenas visible entre dos troncos. Elena sintió un golpe de esperanza en el pecho. «Mateo, ¿eres tú?» La luz se movió un poco, como si alguien la levantara. Elena corrió hacia ella, pero cuando estuvo a un par de metros, la luz se detuvo, suspensa en el aire, inmóvil, y de repente, se apagó por completo. Elena retrocedió un paso, temblando. La oscuridad fue total por un instante, y entonces algo apareció en el suelo, justo donde la luz había estado. Un papel doblado, idéntico al que había encontrado en la cabaña. Elena lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. La letra era de Mateo. «Si encuentras esto, no confíes en lo que ves. No sigas las voces. Y no abras la segunda caja. Yo ya lo hice, y no estoy solo». Elena sintió un nudo en el estómago. La segunda caja, la que estaba cerrada en la cabaña. La misma sobre la cual Mateo había dicho que no servía para nada. Él había mentido. Una rama se quebró detrás de ella. Elena giró instintivamente, y casi gritó. Una figura estaba sentada en la rama de un árbol. Pequeña, inmóvil. Parecía una niña, pero no era una niña. Su cuerpo estaba rígido, su cabeza inclinada como un muñeco abandonado. Sus piernas colgaban sin vida. La figura giró la cabeza hacia Elena con un movimiento seco, imposible. Elena retrocedió. La figura se levantó, no saltando, no deslizándose, sino desdoblándose, como si estuviera siendo levantada por hilos invisibles, moviéndose de forma antinatural. Luego cayó al suelo, pero no hizo ruido, ni uno, como si no tuviera peso. Elena corrió. Luna creciente menguante, la travesía imposible. A cada paso, la niebla se volvía más espesa. Elena tuvo que extender la mano para no perderse. Sentía que algo caminaba a su alrededor, escondiéndose justo fuera de su visión. Entonces, el suelo cambió. Agua, fría, oscura, hasta los tobillos. Un pantano que no existía allí antes. Las pequeñas ondas en la superficie vibraban como si algo se moviera debajo, siguiendo sus pasos. Y entonces escuchó algo familiar. «Elena». La voz vino de la izquierda, luego de la derecha, luego detrás de ella. La voz de Mateo. Pero era demasiado perfecta, demasiado limpia, demasiado igual. Una imitación. «Si eres tú, Mateo, dime algo que solo yo sabría», susurró ella, tragando el miedo. Silencio. Y luego, «No abras la caja». La misma frase, la misma entonación, idéntica a la nota. No era él. Las risitas infantiles regresaron, más cercanas ahora, más numerosas. La superficie del agua tembló. Elena avanzó rápido, desesperada. Sentía que algo la tocaba por detrás. Algo frío, delgado, casi como dedos. Entonces vio otro papel en el suelo, húmedo pero intacto. Lo recogió. Era la letra de Mateo otra vez. «Estoy cerca. No sigas la luz. La niña no es real. Y si escuchas pasos detrás de ti, no te gires». Elena tragó saliva, porque justo entonces, pasos comenzaron detrás de ella. Lentos, fuertes, acompañados del temblor de la superficie del agua. Ella cerró los ojos. No debía girarse. Respiró hondo. Los pasos se detuvieron justo detrás de ella. Muy cerca, demasiado cerca. Una respiración fría tocó su nuca, y una voz, ronca, húmeda, inhumana, susurró. «Estás muy cerca de la verdad». Elena apretó los puños. Cuando abrió los ojos, la presencia había desaparecido. Símbolo de luna nueva, la revelación parcial. Elena siguió adelante. El agua desapareció tan repentinamente como había aparecido. Finalmente vio una sombra familiar entre los árboles.
la cabaña. El único lugar donde tal vez hubiera respuestas. Corrió hacia ella, entró y cerró la puerta con fuerza. Su respiración estaba completamente descontrolada, pero cuando levantó la mirada, algo nuevo la esperaba sobre la mesa. La segunda caja, ahora abierta, y al lado, una tercera caja, más grande, más antigua, cubierta por el mismo símbolo del círculo quebrado. Sobre ella, fijada con un clavo, había una fotografía. Elena se quedó sin aliento. Era una foto de ella y Mateo, tomada el día anterior. Pero detrás de ellos, en la sombra, había una figura, pequeña, con ojos completamente negros, observándolos. En la foto no estaba allí. Ellos habríanla visto, lo habrían sentido. Al lado de la foto, un nuevo mensaje escrito con tinta temblorosa. Falta lo último. La verdad está cerca, pero no todos sobreviven para escucharla. Un ruido suave surgió en la esquina de la cabaña. Elena giró lentamente. Una sombra estaba allí, no escondiéndose, no huyendo, sino esperando, y respirando. 6. La verdad oculta entre las ruinas. El amanecer llegó lento, como si el sol dudara en iluminar todo lo que había salido a la luz la noche anterior. Samuel, Clara y Lucía caminaban con pasos cansados hacia las ruinas del antiguo orfanato, guiados por la frase final que Lucía había recuperado en su visión. Todo comenzó donde todo terminó. Ese lugar olvidado llevaba años abandonado, devorado por la vegetación y por los rumores de que allí habían ocurrido cosas que nadie quería recordar. El aire era denso, pesado, huase pegajoso, como si las paredes derrumbadas retuvieran historias que se negaban a desaparecer. Samuel sentía un nudo en la garganta. No era miedo, era la sensación de que, a partir de ese momento, su vida no volvería a ser la misma. Aquí, murmuró Clara, señalando la puerta corroída por el tiempo. Lo que buscamos está ahí adentro. Lucía cerró los ojos un instante. Algo dentro de ella vibraba, como un eco que apenas podía escuchar, pero que pedía para ser desenterrado. Entraron. La sala principal estaba llena de papeles esparcidos, muebles rotos y manchas que el tiempo había borrado, pero que aún insinuaban tragedias. En una esquina, casi escondido bajo un tablón, Samuel vio un cuaderno azul, muy parecido al que habían encontrado en casa do señor Esteban. «Mira esto», dijo levantándolo. El cuaderno estaba cubierto de polvo, mas las iniciales estaban claras, AM. Los tres se miraron en silencio. Clara lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran dibujos infantiles, casas, árboles, personas sin rostro. Pero conforme avanzaba, los dibujos se volvían más oscuros, distorsionados. Rostros deformados, sombras enormes y figuras vigilando desde la distancia. ¿Quién lo hizo? Cicero decía. Pero Samuel ya lo sospechaba. Lo sentía en la piel. Algo dentro de él se agitó con fuerza, como un recuerdo reprimido durante años. En la última página había una frase escrita con tinta temblorosa. Samuel, cuando crezcas, recuerda quién eres. El silencio fue absoluto. No, Samuel retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. Yo, nunca estuve aquí. Yo no. No puede ser. Clara lo observó con una mezcla de sorpresa y comprensión lenta. Samuel, ¿nunca te preguntaste por qué no tenías recuerdos antes de los 7 años? Él tragó en seco. Lo había pensado, sí, pero siempre creyó que era normal, que algunos niños simplemente olvidaban. Clara continuó. Tus documentos siempre me parecieron extraños. Fechas borradas, firmas que no coinciden. Y ahora esto. Lucía colocó una mano suave en el hombro de él, y al tocarlo, una visión estalló como un rayo en su mente. Gritos. Niños corriendo en un pasillo oscuro. Una mujer llorando. Un hombre arrastrando cajas y quemando papeles. Y un niño escondido en un armario, temblando. Ese niño tenía los mismos ojos que Samuel. Lucía respiró hondo o brumida. Samuel, tú viviste aquí. Tú viste lo que pasó, y te borraron la memoria. Samuel se apoyó en una pared medio derrumbada. Su pecho subía y bajaba rápido. La revelación lo sacudía desde dentro, como si cada pieza de su vida se reacomodara en ese instante. ¿Pero por qué?, preguntó con la voz ronca. ¿Por qué esconderían algo así? Clara recogió una carpeta que yacía parcialmente quemada. Dentro había informes, nombres de niños, notas médicas alteradas, y algo aún más inquietante, registros de adopciones ilegales, experimentos psicológicos y manipulación de identidades. Este lugar, dijo Clara con un hilo de voz,
no era un orfanato común. Era una facada. Aquí se hacían cosas que la ciudad prefirió olvidar. Lucía Asensio. Y tú, Samuel, eras uno de los niños más especiales. Tenías una memoria excepcional, pero también un talento para percibir lo que otros no veían. Eso no les convenía. Ellos necesitaban silencio. Samuel se cubrió el rostro con ambas manos. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer, mezclándose con el polvo. ¿Quiénes eran ellos? Clara abrió otra carpeta. Dentro había una fotografía vieja, amarillenta, de un grupo de adultos frente al orfanato. Señaló a 3 de ellos. Este es el doctor Ledesma. Él dirigía el lugar. Esta es la señora Moraes, la asistente jefe. Y Clara se detuvo un segundo. Este es Esteban. Lucía ahogó un grito. ¿El mismo Esteban que conocimos? Sí, confirmó Clara. Él también formaba parte de todo esto. Samuel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Pero, él me ayudó. Me habló. Me guió hacia todo esto. Clara cerró la carpeta. Tal vez, estaba intentando redimirse, o asegurarse de que la verdad saliera a la luz antes de que fuera tarde. De repente, un ruido fuerte resonó detrás de ellos. Un golpe seco, como si algo hubiera caído. Los 3 se giraron al mismo tiempo. Desde el fondo del pasillo, una figura alta, encapuzada, los observaba en silencio. Samuel sintió un escalofrío recorrerle cada vértebra. No están solos, susurró Lucía, retrocediendo. Él nos ha estado siguiendo desde el inicio. La figura dio un paso adelante, y por un instante, el rostro se iluminó con un rayo de sol que entraba por un hueco en la pared. Era Esteban, pero no parecía el mismo hombre con el que habían hablado días antes. Su expresión era dura, casi fría, como si hubiera dejado atrás cualquier resquicio de humanidad. Samuel, dijo él con voz grave, ha llegado la hora de que recuerdes todo, aunque eso te destruya. Samuel apretó los puños. Ya no era el niño temeroso que había sido. Ahora tenía a Clara y Lucía a su lado. No, dijo con firmeza. Ha llegado la hora de la verdad. Y esta vez, no voy a huir. Esteban sonrió, una sonrisa lenta, perturbadora. Entonces prepárate, porque lo que está por venir, cambiará todo. La tensión era casi palpable. El silencio se convirtió en un rugido interno. Y justo antes de que Esteban hablara de nuevo, un trueno retumbó sobre el edificio abandonado, como si la tormenta misma quisiera presenciar lo que estaba a punto de revelarse.